que por definición son distintos. Encontramos a ella, la bella, tan fina, en comparación con él, una bestia tan grande, tan hosco, tan incomparables el uno con el otro. Y lo interesante de esa trama es la pregunta si acaso es posible la convivencia entre esos dos que son tan diferentes. Reitero, ella, en proporción y frente a él tiene más volumen, él tiene la fuerza, él con un solo garrotazo violento podría quitarle la vida a ella. Pero ella de alguna manera va seduciendo y va conquistando a esta bestia y claro, la novela termina, ¿no es cierto?, haciéndonos ver de que la convivencia resultó posible. Entonces, partamos por allá, porque la Constitución puede ser vista como una trama, como una historia. Y en esta historia los que están llamados a relacionarse son la persona humana, el ser humano y el Estado. Esa es la pregunta que una Constitución está llamada a responder. Si es posible la convivencia entre la pequeña y frágil persona humana, con todas sus cualidades tal cual como hasta ahora la conocemos, y el Estado, tan voluminoso, con tremendo aparataje, portador de la fuerza. Esa es la pregunta que la Constitución está llamada a responder. Partamos por allá entonces. Dicho eso, y previo a entrar a de qué trata una Constitución, cuál es el contenido básico de una Constitución, y aprovechando que estamos entre personas que militamos en la fe, de una Constitución puede decirse lo mismo que se dice del Génesis 1.1. Cuando usted va al texto bíblico y abre el Génesis 1.1, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar una afirmación portentosa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, una Constitución hace para el ordenamiento jurídico lo que Dios hace respecto de todo el universo. En el Génesis 1.1 se nos está presentando a Dios como el agente creador de todo. Sin Dios nada habría llegado a existir. Traiga esto a la trama jurídica. La Constitución es el Génesis 1.1. En el principio está la Constitución creando todo el resto del ordenamiento jurídico. Entonces, ahí está la gravitancia, lo capital, lo crucial del texto constitucional. El texto constitucional será la puerta de entrada de todo lo que luego estará ingresando al sistema jurídico. Y antes de salir del Génesis, otra frase que podemos tomar de ahí para entender qué es una constitución, por qué su importancia, por qué es de veras serio lo que está en juego. Porque usted sabe que cuando el relato del Génesis capítulos 1 y capítulo 2 nos muestra que Dios está creando, Dios, ¿no es cierto?, va creando todas las cosas y llega el momento cuando crea el ser humano y se pone en boca de Dios esta frase: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. Bueno, otra vez, bien sirve esa explicación bíblica para entender que es una constitución. Porque la Constitución estará ahí para transmitir su imagen y semejanza a todo lo que vaya siendo creado conforme a ella. Dicho de manera algo tosca, en un ordenamiento jurídico solo cabe y solo tiene entrada aquello que es creado conforme a la imagen y semejanza de la Constitución. Sea cual sea la norma jurídica que pretenda ingresar a un ordenamiento jurídico, solo podrá entrar y tener vida jurídica y producir efectos si es que esa norma jurídica es portadora de la imagen y semejanza del texto constitucional. Cerremos el Génesis y vamos a la Constitución Política de la República. Decíamos que podemos comenzar a entender la Constitución como una trama que pretende relacionar a dos que son distintos, así como la bella y la bestia, así entonces la persona humana y el Estado. En una Constitución, sea cual sea esta y sea el país que usted esté analizando, usted va a encontrar que el texto constitucional puede comprenderse en dos grandes secciones, en dos grandes bloques, y eso aplica a nuestra Constitución actual y con toda seguridad será así también de llegar a ver una Constitución futura. Las dos grandes secciones. Primera sección. Hay una sección doctrinaria o dogmática. Y así con estas palabras se enseña también en las escuelas de derecho. Se habla de la sección dogmática o doctrinaria de la Constitución. ¿Qué encontramos en una sección doctrinaria o dogmática? Bueno, encontramos afirmaciones, principios, algo así como: estos son los puntos no negociables. Estos serán los principios, las premisas sobre los cuales esta sociedad, esta comunidad política, va a construir todo el resto de su convivencia social y política. Cuando hablamos de la sección dogmática o la sección doctrinaria, reitero, estamos estableciendo principios, estamos haciendo afirmaciones sobre la persona humana,
Estamos haciendo afirmaciones sobre el Estado. Y esas afirmaciones, todo aquello que se predica sobre la persona humana, todo aquello que se le atribuye al Estado, vienen a ser este conjunto de principios, de bases, de lo no negociable. Podemos discrepar en muchas cosas, pero hemos llegado a un mínimo de entendimiento y podemos darle el nombre de principios. A modo de ejemplo, basta que usted tome el texto constitucional actual, y en esto no hay novedad, porque antes de que Chile lo hiciera, ya lo venían haciendo desde varias décadas antes, otros tratados internacionales y en otros lugares del mundo. Usted va a encontrar entonces, como puerta de entrada a nuestro texto constitucional, una información como esta que de seguro usted la conoce. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así comienza el texto constitucional. ¿Qué tiene ahí usted? Lo que tiene es afirmaciones, predicados que se atribuyen respecto de la persona humana. Y respecto de la persona humana, entonces, la Constitución comienza afirmando estas cualidades. La persona humana, por definición, se entenderá como alguien libre, como alguien digno, y que frente a sus pares amerita ser tratado como igual. Entonces, sirva este ejemplo para ilustrar qué es una sección dogmática o doctrinaria. La sección dogmática o doctrinaria es aquella donde la Constitución comienza haciendo afirmaciones, atribuye cualidades tanto a la persona como al Estado. Sirva entonces este ejemplo. ¿Qué se atribuye o qué se dice respecto de la persona? Se predica su libertad, su dignidad y su igualdad sin importar con quién se le compare. Encontramos también en esta sección dogmática o doctrinaria aquello que se le atribuye al Estado. ¿Qué se puede predicar sobre el Estado? Bueno, en un texto como el que tenemos hoy, del Estado se atribuyen cosas como estas, o se dicen cosas como estas. El Estado está al servicio de la persona humana. Ahí hay otra definición, ahí hay una toma de postura, ahí hay una afirmación que se hace con convicción. El Estado está al servicio de la persona humana. Nótese el orden, nótese quién sirve a quién. Aquí hay una toma de postura. Bien pudo haber sido al revés. Si estuviésemos quizás en otro momento de la historia o en otra latitud del mundo, la ecuación pudo haber sido inversa. Pudo haber sido que la persona, la comunidad humana, está puesta al servicio de algo mayor que es el Estado. Pues bien, en el tiempo que nos toca vivir y en esta dimensión en la que estamos hablando, hoy la historia se cuenta de esta manera. El Estado está al servicio de la persona humana. El texto no se confunde quién es el sujeto y cuál es el objeto. El objeto, la cosa, el medio es el Estado. El sujeto, el fin último, es la persona humana. Por eso, en la sección dogmática o doctrinaria, uno encuentra esta afirmación. El Estado está al servicio de la persona humana. Y no admite ecuación al revés. Entonces, en esta sección primera, la sección de las así llamadas bases de la institucionalidad, ese es el lenguaje que usa nuestro constituyente chileno. El capítulo primero de la Constitución lleva ese título, las bases de la institucionalidad, como volviendo a la misma idea. Estas son las bases, estas son las premisas. Sobre esto se va a construir todo el resto del edificio. Bueno, en esas otras bases, cuestiones que uno va a encontrar y que es muy probable que sea que esta Constitución, la actual, se mantenga por largo tiempo, o bien sea que otra Constitución ocupe el lugar que tuvo esta por los años que reinó, lo más probable es que en la sección dogmática volvamos a encontrar ideas sustantivas, medulosas como estas, por ejemplo. Que ya no se puede a esta altura de la evolución humana, la evolución social, ya no se puede, por ejemplo, volver atrás o borrar todo aquello que se ha conquistado, que la comunidad internacional ha conquistado cada vez que los países del mundo han celebrado un convenio, un pacto o un tratado sobre derechos humanos. Por eso es que la Constitución actual, además de ser la norma básica para todo el resto del ordenamiento jurídico chileno, deja una puerta abierta hacia el derecho internacional de los derechos humanos. Vamos otra vez a la literatura. C.S. Lewis, con su inolvidable ropero en la casa del profesor, en las crónicas de Narnia. ¿Cuál era el mérito de ese ropero? Ese ropero podría ser pequeño, pero si usted lo abría, podía ingresar a otra dimensión, a una dimensión en donde había un tiempo, lugares, personas tan grandes, tan vastas como el mundo real donde estaba Lucy y sus hermanos. Volvamos a la Constitución. En la Constitución actual usted encuentra el artículo 5º, inciso 2. Ese es el ropero. Ese es el ropero que cuando usted lo abre, lo que va a encontrar es que se le dice
que todo el poder estatal tiene un límite y ese límite se encuentra en los derechos esenciales de la persona humana. Derechos esenciales que, y aquí entra el ropero, están reconocidos en este texto constitucional y en todos aquellos tratados internacionales que han sido ratificados por Chile que se encuentran vigentes. En este texto constitucional actual lo que queda es una puerta que cuando usted la abre entra a nuestra realidad chilena todo el ordenamiento internacional sobre los derechos humanos. Entonces, hay un enlace muy fuerte entre texto constitucional y tratados internacionales sobre derechos básicos de todo ser humano. Y tienen cabida hoy porque la Constitución, a través de una reforma del año 1989, dejó abierta la puerta a que si vamos a hablar de dignidad humana, si vamos a hablar de derechos fundamentales de todo ser humano, bueno, unos son aquellos que constan por escrito en nuestro texto nacional y otros son aquellos que los estados de la tierra se han puesto de acuerdo al celebrar cada vez que pactan un tratado internacional. Y esos también entrarán y tendrán valor porque la Constitución abre la puerta y echa mano a ellos. Cerrando entonces este bloque llamado bloque dogmático o doctrinario o las bases de la institucionalidad, ¿qué otras cosas uno va a encontrar acá? Además de los atributos esenciales del ser humano, su igualdad, su dignidad, su libertad, además de fijarle al Estado fines concretos, el Estado está ahí para servir, para dar protección. Aquí en este texto uno va a encontrar, por ejemplo, qué cabida tendrán los así llamados grupos intermedios entre el ser humano visto en solitario, el individuo a secas, y el Estado, el gran aparataje estatal. Hay los así llamados grupos intermedios. Por mencionar dos, la familia, los partidos políticos. Entonces ya desde la entrada, desde el capítulo primero, el texto constitucional va pronunciándose sobre estos asuntos. ¿Qué se va a decir? ¿Qué se va a reconocer? ¿Qué espacio se le va a dar a la familia? ¿Qué se va a decir sobre otros grupos intermedios? Como por ejemplo los partidos políticos. Aquí va a haber un tema sin duda interesante. Hoy el texto contemporáneo hace afirmaciones sobre la familia de esta naturaleza y usted ya la conoce. La familia, establece el texto actual, es el núcleo de la sociedad. Entonces, ahí el texto constitucional tomó postura. Incluyó como en la sección doctrinaria de los principios no negociables, de las cuestiones básicas, le da un lugar a la familia. Y lo mismo dice respecto de otros grupos intermedios. Y se dice que el Estado estará llamado a permitir, le toca dar cabida a estos grupos intermedios. Porque a través de estos grupos intermedios, piense usted en un sindicato, en un partido político, en agrupaciones de distinta naturaleza, el ser humano está cumpliendo aquello que le es básico. El ser humano es un ser social. No existe el individuo en la isla con su palmera, su sombra y su soledad. Lo que existe son relaciones humanas. Quizás la más primitiva, la más elemental es la familia. Pero todo aquello que ocurre cuando uno sale de la puerta y va a la plaza y camina por la calle son relaciones sociales. Las relaciones con los pares, los grupos intermedios. Bueno, ¿qué cabida le dará el Estado a esos grupos intermedios? ¿Los permitirá? ¿Los controlará? ¿Juzgará cuáles ameritan existir? ¿Los censurará? Bueno, esas cuestiones son las que importan en esta llamada sección doctrinaria o dogmática de la Constitución. Terminemos esa sección y pasamos a la segunda. La segunda sección es la sección orgánica. ¿Por qué orgánica? Orgánica, en su acepción más sencilla, porque trata de una multitud de órganos. Porque lo que comienza a desarrollarse acá es, y quizás con esta idea usted va a entender, no sé si todo, pero al menos mucho, el poder. Si vamos a hablar de una constitución, es indisputable, tenemos que hablar de poder. Si hemos dicho que esta trama constitucional versa sobre la persona humana en relación con el Estado, bueno, eso es hablar de poder. Es una relación de poder. La relación Estado-persona, persona-Estado es una relación de poder. Entonces, en la sección orgánica, lo que usted va a encontrar, dicho de manera muy sencilla, son todos aquellos órganos que ejercen poder y han llegado a ejercer poder de manera legítima. La sociedad tolera y permite que quienes accedan al poder a través de ciertas formas y ciertos procedimientos puedan entonces ejercer el poder de manera legítima. Y junto a esos órganos que ejercen poder, la Constitución ha establecido una serie de otros órganos cuya función es
controlar, vigilar a aquellos órganos que ejercen poder. Entonces, sirva esto a modo de resumen. La sección orgánica de la Constitución trata sobre el poder, tanto el poder ejercido por ciertos órganos como aquellos otros órganos que van a controlar a quienes ejercen poder. Sirva esa frase que ya no recuerdo si es decir Acton, si acaso cito bien o me equivoco, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de forma absoluta. Entonces, ya que ejercer la presidencia de la República o algún ministerio, ya que formar parte del Congreso Nacional como diputado o como senador, ya que llegar a ejercer judicatura en algún tribunal de la República cual sea, desde la excelentísima Corte Suprema hasta el más modesto Tribunal de Letras de una comuna, bueno, son puestos de poder. El gobierno, la presidencia de la República, o el gobierno local, el alcalde en su municipio con los concejales, todo lo que es gobierno, todo lo que es Congreso Nacional, todo lo que diga relación con tribunales de la República, Poder Judicial, ahí usted tiene la tríada elemental del poder estatal en sus, reitero, tres caras, sus tres versiones. El Estado ejerce este poder a través de estas así llamadas tres funciones. El Estado que administra, ahí está el presidente con sus ministros de Estado, y a nivel local, ¿no es cierto?, estarán los municipios, y a nivel regional estará el gobernador, el intendente regional, y a nivel provincial estará el intendente, ¿digo bien? Gobernador provincial, intendente regional, gracias. Gobierno, desde el gobierno central hasta el gobierno local. Bueno, la segunda cara, ¿no es cierto?, del poder estatal es este poder que legisla. Si la primera función o la primera cara es el poder que administra, la segunda cara es el poder que legisla. Es el motor generador de las leyes, es el Congreso Nacional. Y la tercera cara o la tercera faceta del poder estatal o la tercera dimensión del poder estatal es el poder jurisdiccional, la función jurisdiccional. Los tribunales abriendo la puerta para que la comunidad no resuelva sus conflictos de manera violenta, se rechaza la autotutela, soltemos el garrote de la venganza privada y traigamos nuestros conflictos de manera civilizada, pacífica, racional a los tribunales. Y los tribunales caso a caso irán resolviendo conflictos y dando soluciones pacíficas, racionales. Ahí tiene usted el poder estatal. Ahí tiene, y sobre eso tratan los capítulos 4, 5 y 6 de la actual Constitución. Capítulo 4, Presidencia de la República y Ministerios. Capítulo 5, Congreso Nacional. Capítulo 6, Poder Judicial. Entonces, ahí tiene al Estado con sus órganos ejerciendo poder. La Constitución entra con más detalle. ¿Quiénes pueden llegar a alguno de estos puestos? ¿Qué se necesita para ser presidente? ¿Qué se necesita para ser diputado o senador? ¿Qué facultades tienen los jueces de la República? Bueno, todo este estatuto que regula el poder está contenido en la Constitución. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente de la República? ¿Cuáles son las facultades de los diputados y los senadores que dan vida al Congreso Nacional? ¿Qué tipo de responsabilidad le tocará al presidente, a un ministro, a un diputado, a un senador, a un juez de la República, cuando incurren, por ejemplo, en ilícitos penales, en ilícitos administrativos, en ilícitos civiles? Las reglas que exigen la responsabilidad están contenidas en el texto constitucional. Vuelvo por un instante corto a la primera sección de la Constitución, la orgánica o dogmática. En nuestro texto contemporáneo se encuentra el artículo más corto de toda la Constitución. Así, si el verso bíblico más breve es el Jesús lloró, ese es el más corto, ¿verdad? Jesús lloró, o hay uno más. Bueno, la Constitución tiene un artículo corto que basta que uno lo lea una vez y lo recuerda por siempre. Es el artículo cuarto. El artículo cuarto. Chile es una república democrática. Punto. Eso es todo. Lo escuchó, lo aprendió y jamás lo va a olvidar. Chile es una república democrática. Bueno, ¿qué hay ahí? De nuevo, hay una toma de postura. Chile ha decidido organizarse como república. Y república tiene que ver con todo lo que estábamos diciendo recién. El ideal republicano es evitar la concentración del poder. Al decir república, en su manera más sencilla de entender, es no más monarquías. Si las monarquías eran la concentración de todo el poder en las manos del rey, el rey administra, el rey legisla y el rey enjuicia, bueno, la república presenta un modelo alternativo. Separemos el poder. Separando el poder hay mayor garantía de sanidad, hay mayor posibilidad de evitar la corrupción y se permite el balanceo de los poderes.
para que ninguno de ellos se levante suprimiendo a los otros. Entonces, el ideal republicano, contenido en el artículo 4, Chile es una república y encima democrática. Bueno, el ideal republicano es el que comienza a desarrollarse en los capítulos 4, 5 y 6 de la Constitución. Y voy cerrando con esto. Entonces, gracias. En los 3 minutos que restan, cerramos con los órganos que controlan al poder. Y esos órganos pareciera ser, algunos más, otros menos, pero todos, insisto, cumplen esta función de fiscalizar, examinar a quienes están en eminencia, a quienes portan el cargo de autoridad y están tomando decisiones colectivas que afectan ya sea a la comunidad nacional o a la comunidad local. Entonces usted va a encontrar órganos tales como, y mencionemos 3, va a encontrar el que cae de Maduro, la Contraloría General de la República. La Contraloría tiene un reconocimiento constitucional porque la función del Contralor es, y ahí el título, controlar, poder examinar la manera en que la administración del Estado está ejerciendo sus funciones, el móvil que hay detrás de sus decisiones, la manera en que están siendo usados los dineros públicos, tarea básica de la Contraloría. Otro órgano que tiene rango constitucional que puede ser comprendido como quien examina la conducta de las autoridades es el Ministerio Público. Las fiscalías. La fiscalía tiene un reconocimiento constitucional porque de alguna manera quizás su inclusión en el texto constitucional, quizás con algo de poesía, puede ser entendido como la fiscalía estar ahí como para recordarle a la autoridad de que aún la autoridad puede incurrir en ilícitos penales y que si por digna que sea la autoridad incurrió en una conducta prohibida para toda la población, si incurrió en eso que la ley llama delito, bueno, se exigirá su responsabilidad y la autoridad tendrá que rendir cuentas en sede penal ante la justicia criminal. Y otro órgano muy cuestionado en Chile, pero no es Chile el único país que lo tiene y no es nuestra Constitución la única que se protege de esa manera, es el Tribunal Constitucional. La razón de ser de una justicia constitucional, de un tribunal constitucional que está regulado en el texto constitucional, es, entre otras, precisamente mantener la supremacía constitucional. Y cierro entonces con aquello que empecé. Si decíamos que la Constitución era el Génesis 1.1, que la Constitución es lo que crea todo el universo normativo, si la Constitución es aquello que va a permitir que solo exista aquello que va a ser creado a su imagen y semejanza, por eso un tribunal constitucional. Porque no puede permitirse que ingrese al ordenamiento jurídico y se convierta en ley de la República, en ley que exige, que manda o que permite conductas, aquello que vaya contra el texto constitucional. La función del Tribunal Constitucional, en ocasiones de manera preventiva o a veces de manera reactiva, es que antes que un proyecto cuaje en una ley, el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre él. No vaya a ser cosa que vaya inserto, como caballito de Troya, de contrabando, algún elemento que violenta el texto constitucional. El Tribunal Constitucional existe para velar por la supremacía constitucional. Y si ya se convirtió en norma, ya existe como ley, pero esa ley aplicada al caso concreto podría generar alguna injusticia, uno puede reclamar ante el Tribunal Constitucional para que, haciéndose una excepción a la igualdad ante la ley, en un caso concreto, un determinado precepto no se aplique porque de nuevo violenta estándares constitucionales. Es todo, señoría ilustrísima. Muchas gracias, Franz. Es una tremenda introducción para aquellos que necesitamos estar más conscientes de lo que es una constitución y cómo se aplica a diferentes aspectos de la vida nacional.